Hola, hoy vamos a leer 143, páginas 143, 144 y 145. Hoy estoy aquí solito, JP se resfrió, está en cama, reposando, así que bueno, la misión es para mí, solito, el día de hoy. Así que empecemos. Nos quedamos ayer en la página 142, voy a retomar el último párrafo, ¿ok? Y nos seguimos de lleno con la página 143. Dice, a menos que usted esté presente y habitar su cuerpo es siempre un aspecto esencial en ello, continuará siendo dominado por su mente. El guión que hay en su cabeza y que aprendió hace mucho tiempo, el condicionamiento de su mente, decidirá su pensamiento y su conducta. Esto el ser humano hoy en día no lo puede ver tan claro. Piensa que el hecho de aprender algo nuevo es para que lo mandes hacia afuera. Es para que hoy le busques nuevas explicaciones, nuevas justificaciones a todo lo que pasa. Y bueno, ese conocimiento pues obviamente fue aprendido. Lo aprendes y entonces ahora lo repites. Eso pasa desde la niñez, o sea, todo lo que vamos aprendiendo y nosotros vamos reaccionando hacia afuera en base a eso, es el condicionamiento, que tiene que ver, ya lo hemos dicho, con la cultura, el lugar donde naciste, cómo te criaron, etc. Todo ese condicionamiento va a definir cómo tú reaccionas en tus situaciones hoy en día. Creemos que el nuevo conocimiento nos va a ayudar, pero realmente no. Es un conocimiento que metemos, ¿sí? No es ni siquiera que surja de nosotros, no. Nosotros metemos conocimiento y ahora ya tenemos nuevas justificaciones, nuevas explicaciones. Y al final sigue siendo lo mismo, el condicionamiento de la mente y no hay más. Entonces por eso resulta como pues difícil para el ser humano porque cree, más hoy en día, cree que es conocer, aprender un montón de cosas. Y yo no digo que no aprendamos. Está bien aprender siempre y cuando no se vuelva un condicionamiento más. Tú puedes aprender algo pues para descubrir, por curiosidad, tantas cosas que hay, ¿no? Pero si se vuelve en un condicionamiento para que ahora tú quieras atender tu vida o las situaciones que se presentan en tu vida desde ahí, no va a funcionar en el sentido de que no es tuyo, no es algo que surja de adentro, no es una comprensión profunda que surja y entonces ahora sí tú puedas actuar en base, quizá en base a ese mismo conocimiento, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo que solamente tú aprendas algo y lo quieras replicar. No, que gracias a la presencia, gracias a esta atención plena, a esta realización espiritual, de repente tú tengas esa comprensión profunda y entonces, ahí, ¿okay? Ya no es algo prestado, ya no es algo que estés tomando de alguien, no, ya es tuyo totalmente y entonces hay claridad. Cuando queremos solamente a través de lo aprendido atender lo que viene o lo que se está presentando, pues termina siendo como muy artificial, ¿ok? Y entonces pues jamás vamos a encontrar esa dimensión que realmente es la que nos hace sentir vivos. Siempre vamos a ser pues una copia, un artificio, pues algo que no es real, ¿ok? Porque no surge desde dentro. Bueno, entonces seguimos, ahora sí. Puede que usted se libere de él por breves intervalos, pero rara vez por mucho tiempo. Esto es especialmente cierto cuando algo anda mal o hay alguna pérdida o un trastorno, perdón. Su reacción condicionada será entonces involuntaria, automática y predecible, alimentada por la única emoción básica que subyace en el estado de conciencia de identificación con la mente, el miedo. Efectivamente,
tú te pones a aprender un montón de cosas porque tienes miedo. Eso les digo, el ser humano no lo puede ver tan claro, ¿no? Tú dices, no, ¿cuál miedo? Yo lo que quiero es conocer, aprender. Es miedo lo que tienes ahí, ¿no? De que no voy a salir como tú quieres, de que no se vaya a cumplir la expectativa, de que no vayas a alcanzar eso que deseas. Es purito miedo, entonces tú te pones a aprender y entonces, ¿ok? Si pudieras estar atento, presente, como dice aquí, en tu cuerpo, arraigado en tu cuerpo, de ahí ahí te darías cuenta que todas esas situaciones que quizás no estás logrando resolver, no necesitan un aprendizaje externo, ¿no? Con esa comprensión profunda, puedes tú ir resolviendo cada cosa que se va presentando. Y realmente no necesitas de esos conocimientos, ¿sí? De alguien que en su vida muy particular le funcionaron. Porque pues él tiene una existencia que nada tiene que ver con la tuya, pero bueno, tú quieres, por ese miedo, tú quieres asegurar, ¿sí? Asegurar algo en el futuro y entonces dices, no, pues mejor lo agarro, ¿no? Y es ahí donde muchas veces pues nos perdemos y les digo, nos terminamos convirtiendo en unos muñecos artificiales. Seguimos. Así que cuando lleguen esos retos, como siempre llegan, es eso, ¿no? Siempre van a llegar. Convierte en un hábito entrar dentro de usted de inmediato y concentrarse lo más que pueda en el campo de energía interior de su cuerpo. Cada vez que surja algo, como es aquí los retos o los problemas, ¿no? Sin miedo a las palabras, porque luego el actual estado egótico del ser humano hasta las palabras ya le tiene miedo, ¿no? Entonces, bueno, cuando surjan los problemas, las situaciones conflictivas, vete hacia adentro. La práctica debe a tu corazón, ¿ok? Y ahí vas a poder encontrar esa claridad que ocupas y no como lo dice aquí, ¿no? Y lo hemos repetido hasta el cansancio, que es un guión en tu cabeza que nada más repites y repites y bueno, no hay nada nuevo ahí. Esto no tiene que tomar mucho tiempo, solo unos segundos. Efectivamente, la práctica de tu corazón, así como la recomendamos aquí, es segundos, ¿no? Respiración, manos, piernas, oídos, corazón. Ya. Pero necesita hacerlo en el momento en que se presenta el reto. Obviamente ocupas cuando estás la situación conflictiva o el problema, pues hacerlo, pero ojo, si tú no lo has hecho con anterioridad, como hemos dicho ya también, ¿no? Si no has hecho la tarea, en el momento que lo ocupes, no vas a pasar el examen, ¿no? Si no haces la tarea diario, a la hora del examen, pues olvídalo, ¿no? No va a pasar nada. Seguimos. Cualquier demora permitirá que surja una reacción mental, emocional condicionada y se apodere de usted, efectivamente. Si no, entre más rápido, entre más inmediato sea esto de ir hacia adentro, más podrás tú estar presente y atender lo que se requiere sin ese condicionamiento. Cuando usted se concentra en su interior y siente el cuerpo interior, inmediatamente se vuelve tranquilo y presente, pues está retirando la conciencia de la mente. Si se requiere una respuesta en esa situación, vendrá de este nivel más profundo, ¿ok? Estas son las respuestas que surjan desde adentro. Muchas veces yo le he dicho a las personas que van a nuestros eventos o a nuestros alumnos que yo no les doy respuestas, ¿no? Yo les ayudo a que ustedes puedan encontrar sus respuestas a través de ese estado. Y muchos ahí se desilusionan porque están buscando la respuesta adecuada y exacta, ¿no? Vienen a buscar este conocimiento, ¿no? Dime qué hacer exactamente, paso 1, paso 2, paso 3. Y es ahí donde yo les digo, no, yo no te voy a ayudar a eso. Yo a lo que realmente te ayudo es a que tú puedas entrar en ese estado donde las respuestas surjan, ¿sí? De dentro hacia afuera y son exclusivamente tuyas, de tu existencia, de tu situación muy, muy particular. Seguimos. Sí, ok. Lo mismo que el sol es infinitamente más brillante que la llama de una vela,
hay infinitamente más inteligencia en el ser que en su mente. El ser humano ahorita está aferrado a la mente, pues porque es la misma conciencia colectiva, el ego, ¿no? El que está dominando, y entonces pues más crea, como lo hemos dicho, situaciones como la ley de la atracción para que la atención, la conciencia siga ahí sumergida en la mente y el ser humano pues siga en el estado egótico, porque si despierta pues el ego se deshace. Entonces el ego, como cualquier otra entidad, no quiere fallecer, ¿no? Entonces pues el ser humano ahorita está aferrado ahí, todo lo quiere ver a través de la mente. Incluso esto del ser ya le puso como un término, ¿no? Ya le puso un concepto de que es lo bueno. Que cuando hablan del ego, te dicen, no, es que el ego te dice esto y esto, que es como lo malo. Y el ser te dice esto y esto, que es lo bueno. No. Ya hemos visto que si hay voz, que si hay pensamiento, no importa si sea para mal o para bien, siempre va a ser ego. ¿Okay? Y siempre está regido por el miedo y el deseo. Entonces hay inconsciencia. Entonces, aunque lo escuches muy bonito, muy positivo, siempre ahí hay miedo. ¿Okay? Entonces, les digo, el ser humano en ese estado de conciencia egótico, pues hasta el ser ya le asignó un algo, ¿no? Cuando el ser realmente es no ser. Pero bueno, vamos a seguir. Mientras esté en contacto consciente con su cuerpo interior, usted es como un árbol que está profundamente arraigado en la tierra, o un edificio con cimientos profundos y sólidos. La última analogía es usada por Jesús en la parábola generalmente mal entendida de los dos hombres que construyeron una casa. Un hombre la construye en la arena, sin cimientos, y cuando llegan las tormentas y las inundaciones, la casa es barrida. El otro hombre cava profundamente hasta que encuentra roca. Entonces construye su casa, que no es arrasada por las inundaciones. Bueno, pues aquí está muy clarito. Si tú estás atendiendo las situaciones en tu vida desde la mente, pues es como la casa en la arena, ¿no? Ahí vas a tener problemas. Sí, o esto de los patrones que se repiten, ¿no? Si tú estás presente, estás consciente, estás en el cuerpo más que con tu conciencia, más en el cuerpo que en la mente, bueno, ahí es como si construyeras tu casa con cimientos profundos y sólidos, ¿no? Ok, vamos a la página 144 con un subtítulo que dice: antes de entrar en el cuerpo, perdone. Esto del perdón, ¿no? Se oye como interesante. Vamos a ver qué nos dice. Dice el interlocutor: me sentí muy incómodo cuando traté de ponerme atención en el cuerpo interior. Había una sensación de agitación o náusea. Por ello no he podido experimentar eso de lo que habla. Efectivamente, muchas personas no pueden llevar su atención hacia el cuerpo porque de repente el ego se empieza a quedar sin energía. Y como solamente viven a través del ego, entonces de alguna manera la mente causa algún conflicto a nivel físico, ¿no? Como esto que dice, náusea, ¿no? Agitación, es un miedo incluso, porque dice el ego, no, o sea, ¿cómo me vas a aniquilar a mí, no? Que yo estoy aquí, que yo soy tú, casi, ¿no? Entonces, es difícil para algunas personas. Me ha tocado que cuando guío a las personas a la práctica de Ve a tu corazón, muchas no pueden y se asustan y se espantan y no. Entonces, no es otra cosa más que el ego que se sigue aferrando, ¿no? Y pues es lo más natural y lo más normal en este estado de conciencia en el que está el ser humano. Vamos a ver qué nos dice el autor. Lo que usted sintió fue una emoción que estaba ahí, de la que probablemente no era consciente, hasta que empezó a prestar atención al cuerpo. Efectivamente, cuando te quedas sin esa mente, queda al descubierto las sensaciones, las emociones. Si ya sin la historia que refuerzan o que fortalecen este sentido de no, yo no puedo sentir esto, yo no puedo llorar, o sí, a través del pensamiento se tapan esas emociones para no entrar en ellas, que no
y que pues el cuerpo no sienta la emoción. ¿Por qué? Porque al final el ego, cuando tú sacas tu atención de la mente, el ego, ¿sí? Se va y entonces queda la emoción, y ahí de alguna manera también el poquito ego que empieza, que todavía queda, dice, no, no, yo no quiero sentir esto, por favor, no, 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 quítalo de aquí. Y entonces es ahí donde pues surgen incluso estas emociones, agitación, náusea, un sentido así como de miedo profundo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Dice, a menos que le preste atención antes, a menos que le preste atención antes, la emoción le impediría tener acceso al cuerpo interior, que está en un nivel más profundo bajo ella. Atención no significa que empiece a pensar en ella. Ojo, esto es lo que pasa hoy en día con esto de la sanación. Muchos sanadores emocionales te dicen que vayas a la emoción, pero como no han quitado, no te han guiado para entrar en ese estado de no mente, ¿okay? Y realmente ahí no vas a experimentar la emoción. Lo que vas a hacer es, sí, medio sentir la emoción, pero siempre a través de la mente. Y es lo que va a pasar. Dice que vas a empezar a pensar en ella. En lugar de que lleves realmente tu atención plena hacia la emoción, vas a empezar a pensar en ella y vas a querer, pues, ponerle muchas creencias de las que hoy en día se habla, ¿no? Que bueno, ya son tantas que ya ni sé cuál, cuál mencionar ahorita, pero bueno. Pero al final no se trata de eso, no se trata de poner una historia, un pensamiento, se trata de exclusivamente tu atención. Por eso esto de educar la atención es lo más importante, y realmente de eso se trata la realización espiritual. Seguimos. Significa solamente observar la emoción, sentirla plenamente y así reconocerla y aceptarla como es. Algunas emociones se identifican fácilmente: ira, temor, tristeza, etc. Otras pueden ser mucho más difíciles de clasificar. Pueden ser solo vagas sensaciones de desasosiego, pesadez o encerramiento, a mitad de camino entre una emoción y una sensación física. En cualquier caso, lo que importa no es si usted puede ponerle una etiqueta mental, que es lo que hace la inteligencia emocional o los sanadores emocionales. ¿Okay? Siempre te vas a terminar, si sigues a través de la mente, si tu atención sigue consumida ahí, vas a terminar por etiquetar, crear una historia que no has sanado, que tu linaje, que tu pasado, que les digo, un montón de cosas que se dicen. Y al final no se trata ni siquiera de ponerle etiqueta de tristeza, como te dice la inteligencia emocional. Te dice que le pongas, que la identifiques y que digas, a ver, esto es enojo, esto es... Ni siquiera es eso. Cuando llevas tu atención, exclusivamente tu atención, sin pensamiento, ni siquiera hay por qué etiquetarlo, porque realmente cuando se trata de la presencia, ahí no hay pensamiento que diga esto sí, esto no, o esto es así, o esto no. Entonces, realmente no se trata de ni etiquetar ni de seguir creando historias. Ok, no, repito, en cualquier caso, lo que importa no es si usted puede ponerle una etiqueta mental, sino si puede traer la sensación de la misma a la conciencia lo más posible. ¿Ok? Que tú realmente a través de tu atención puedas aceptarla, ¿no? Toda tu atención a la emoción, les digo, al final es sin juicio, porque cuando estás totalmente conectado con tu atención, ahí no hay juicios ni nada, simplemente atención plena, no hay más. La atención es la clave de la transformación, y una atención plena también implica aceptación. La atención es como un haz de luz, el poder concentrado de su conciencia que lo transmuta todo en sí misma. Al final, como les dije, y lo vuelvo a repetir, esto de la iluminación, esto de la realización espiritual, solamente se trata de educar la atención.
¿ok? Como dice aquí, la atención es la clave de la transformación y una atención plena también implica aceptación. Tú puedes decir, acepto la emoción y no sé qué, pero pues igual sigue siendo una historia en tu mente y eso no sirve. Ya lo hemos dicho, la palabra miel no es la miel, igual aquí, ¿no? La palabra aceptación y el hecho de que tú te recites un montón de cosas diciendo que aceptas, o ya lo hemos visto, ¿no? Te amo, lo siento, por favor, perdóname, gracias. Todo eso no significa que realmente lo hagas. Entonces, más que todo esa historia mental es a través de tu atención. No hay más. Seguimos. En un organismo completamente funcional, una emoción tiene un lapso de vida muy corto. Es como una pequeña arruga u ola en la superficie del ser. Híjole, esto es bien chistoso, ¿no? Porque tantas personas que están ahorita queriendo como sanar esto de lo emocional y le meten futuro, ¿no? Le meten un futuro así de, no, pues ya sanaré, o estoy sanando, ¿no? O le ponen en su estado sanando, ¿no? Así como si se tratara de, Realmente, cuando tú puedes estar con tu atención totalmente adentro, ¿okay? Que como ya hemos dicho, que se expande hacia todo, no significa que el hecho de que tú tengas tu atención en tu emoción ya te vas a olvidar de todo lo demás y hasta vas a chocar con una pared, no. Al contrario, cuando tú estás totalmente arraigado en el ser, tu atención ¡fum! Es como un reflector que todo lo ilumina y obviamente también ilumina pues la emoción, tanto en ese plano metafísico, si quieres llamarlo, como en el plano físico. Estás totalmente iluminado y entonces ahí te das cuenta que es tan corto esto de la emoción, ya sin etiqueta, ya sin historia, ¡fum! Es algo que está ahí y cuando menos te das cuenta, o bueno, por ponerle una frase, refiriéndome a la rapidez, porque obviamente te das cuenta, estás presente, pero bueno, se va muy rápido, a eso me quiero referir con esta, con esta frase. Seguimos. Cuando usted no está en su cuerpo, sin embargo, una emoción puede sobrevivir en usted durante días o semanas o unirse con otras emociones de frecuencia similar que se han fundido y se convierten en el cuerpo del dolor. Un parásito que puede sobrevivir dentro de usted durante años, alimentarse de su energía, llevar a la enfermedad física y hacer su vida desdichada. Vea el capítulo 2. El capítulo 2 se habla del cuerpo del dolor y no es más que un montón de energía que hay en cada ser humano acumulada de dolor y entonces, bueno, pues cada cuestión que no se va atendiendo se va acumulando ahí. Por eso es que lo más importante no es la historia que tú te cuentes en tu mente sobre la emoción, que sí, que la aceptas, que la vas a sanar, que perdonas a no sé quién, que no, eso no te va a servir. Es una etapa en esto de la conciencia, está bien, es una etapa, pero no te quedes ahí, avanza, porque si no, vas a ver que eso no tiene fin, ¿eh? El creer que vas a sanar todo y que ya de repente vas a estar como muy libre y así muy iluminado a través de sanar, eso no tiene fin. La única manera es encontrar esta dimensión de presencia y desde ahí atiendes tu vida y entonces ahí estás iluminado. Ya no necesitas sanar nada. No hay nada que sanar, simplemente estás en esa presencia y las cosas se presentan y como todo en este mundo es impermanente, pues todo llega y todo se va. Nada de lo que eres tú viene y va, así que tú, esa conciencia pura, es lo que permanece, lo eterno, y el cuerpo, las emociones, las sensaciones, los pensamientos, todo eso es pasajero, impermanente. Vamos con la última página del día de hoy, la 145. Dice, así pues, ponga su atención en sentir la emoción y compruebe si su mente se está aferrando a un patrón de queja como la censura, la autocompasión o el resentimiento, que alimentan la emoción. Si ese es el caso, significa que usted no ha perdonado. La falta de perdón es a menudo hacia otra persona o hacia usted.
pero puede ser hacia cualquier situación o condición, pasada, presente o futura, que su mente rehúsa aceptar. Sí, puede haber falta de perdón incluso con relación al futuro. Este es el rechazo de la mente a aceptar la inseguridad, a aceptar que el futuro está en últimas más allá de su control. Hoy en día, ¿no? Quieren, con lo que decíamos al inicio del video, aprender un montón de cosas para asegurar ese futuro, pero cuando realmente hay una profundidad en ti, te das cuenta que ese futuro no tiene nada de seguro y que jamás lo vas a poder asegurar. Entonces quizá ahí te puede venir este shock y esta falta de perdón hacia el futuro. Ok, excepto fortalecer, ok, el perdón, el perdón es abandonar la queja y dejar ir la tristeza. El perdón, repito, el perdón es abandonar la queja y dejar ir la tristeza. Ocurre naturalmente una vez que usted se da cuenta de que su queja no tiene ningún propósito excepto fortalecer un falso sentido de uno mismo. Esto le cuesta mucho trabajo al ser humano hoy en día porque cree que si yo, inconscientemente, porque hoy en día te dicen, si perdonas, no nada más liberas al otro, te liberas tú, hazlo por ti, que no sé qué, pero eso no pasa, ¿no? Eso no es cierto en el sentido de que mientras estés en el estado egótico, no va a haber perdón. O sea, ¿por qué? Porque tu ego, como dice aquí, requiere esa falta de perdón para reforzarse. Y entonces mientras tú seas tu ego, ¿sí? Mientras estés en este falso sentido de identidad, pues no va a haber perdón. ¿Sí? Y entonces darte cuenta que esas quejas, que realmente ese rencor solamente es para alimentar ese ego, al ser humano le cuesta trabajo. Para alimentar, hemos dicho, el ego es estas ganas de pelear, por llamarlo así, ¿no? Del ser humano. Bueno, darte cuenta o empezar a vislumbrar esto de que no es que te haya hecho, es que tú quieres seguir recordando todo eso o quieres que siga vivo en ti para seguir teniendo esa ganas de, pues, de queja, de resentimiento, de conflicto, ¿no? O de tristeza también. Al final es negatividad del ego. Seguimos. El perdón es no ofrecer resistencia a la vida. Permitir a la vida vivir a través de usted. Las alternativas son el dolor y el sufrimiento, un flujo de energía vital muy restringido y en muchos casos la enfermedad física. Si no perdonas, si no entras en ese estado de presencia para darte cuenta y que, como hemos dicho, surja de aquí la comprensión de realmente por qué hay que perdonar o para qué hay que perdonar y que sea todo muy claro. Si tú no entras ahí, entonces, ¿qué es lo que queda? El dolor, el sufrimiento y hasta enfermedad. Vamos con el último párrafo. En el momento en que usted de verdad perdona, ha recuperado el poder que estaba en su mente. La falta de perdón es la misma naturaleza de la mente, el de ego, ¿ok? Igual que el falso ser hecho por la mente, el ego. No puede sobrevivir sin lucha y conflicto. La mente no puede perdonar, solo usted puede. Oh, esto cómo me costó trabajo comprenderlo, porque ¿cómo que la mente no puede perdonar y yo sí? Es a través de esta capacidad de educar nuestra atención para que esto sea claro. Si no, aunque lo queramos como explicar muy efectivamente, muy fidedignamente, no se va a comprender porque la mente no entiende esto del perdón. Usted se hace presente, entra en su cuerpo, siente la paz y quietud vibrantes que emanan del ser. Por eso Jesús dijo, antes de entrar en el templo, perdone. ¿Okay?
para que tú realmente puedas entrar en ese estado de presencia, requieres pues ese perdón, que al final es entrar en estado de presencia y el verdadero perdón es lo mismo. Así que si tú tienes la curiosidad, ya lo hemos dicho, de poder realmente adentrarte en esta enseñanza, pues sigamos. Nos vemos en el próximo video. Bye.